Hola a todos, y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía. Yo, como siempre, estoy feliz de estar aquí con ustedes, listo para compartirles un tema que, estoy seguro, a muchos de ustedes les interesa, les emociona, admitámoslo, los tiene pegados a la pantalla, Ander Cell y Kerem Bürsin. Hoy, vamos a sumergirnos en un mar de rumores, especulaciones y, por supuesto, en la verdad detrás de todo el misterio. Porque el título lo dice claro, ¿verdad? Ander Cell revela un amor por Kerem Bürsin, la verdad sobre sus sentimientos. Sí, amigos. Vamos a analizar a fondo qué se esconde detrás de esa frase, y créanme, hay mucho que desentrañar. Antes de que empecemos a sumergirnos en el drama y en las emociones, quiero hacer un pequeño recordatorio: si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. No te lo pierdas. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos hablando de lo último en el mundo del espectáculo, de tus series favoritas y, por supuesto, de los amores y desamores que nos mantienen pegados a la pantalla. Así que, suscríbete ahora mismo. Ahora sí, vamos al grano. Ander Cell y Kerem Bürsin, ¿quiénes son? Para aquellos que no estén familiarizados, permítanme refrescarles la memoria. Ander Cell es una actriz turca talentosísima, con una belleza impactante y un carisma que la ha convertido en una de las actrices más queridas en Turquía y en todo el mundo. Su capacidad para interpretar roles complejos, su profesionalismo y su cercanía con sus fans la han consolidado como una figura icónica. Ha protagonizado numerosas series de televisión de éxito, cada una de ellas mostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con la audiencia. Su estilo personal, elegante y a la vez moderno, también la ha convertido en un referente de moda, atrayendo el interés de marcas de prestigio internacional. Kerem Bürsin, por su parte, es otro actor turco de renombre internacional, con un talento innegable y un magnetismo que cautiva a cualquiera. Su carisma, su mirada intensa y su habilidad para interpretar personajes con profundidad le han ganado el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Bürsin, con su formación en actuación en Estados Unidos, ha aportado una perspectiva internacional a la industria turca, enriqueciendo sus producciones y rompiendo barreras culturales. Ha participado en películas y series tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles y estilos de producción. Su compromiso con causas sociales y su activismo en defensa de los derechos humanos lo han convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes. La chispa entre ellos saltó durante el rodaje de la exitosa serie Love is in the Air, o Senkalkam en turco, que conquistó audiencias de todo el mundo. La historia de amor entre Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, respectivamente, atrapó a millones de espectadores. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente se convirtió en un fenómeno de fans que soñaban con que su amor trascendiera la ficción. Y, efectivamente, así fue. Hande y Kerem confirmaron su relación, y el mundo entero celebró su amor. Eran la pareja perfecta. Fotos, declaraciones, momentos románticos. Todo parecía un cuento de hadas. La serie Love is in the Air fue mucho más que un simple programa de televisión. Se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras. La trama, que combinaba romance, comedia y drama, enganchó a espectadores de diferentes edades y culturas. Los personajes principales, Eda y Serkan, se ganaron el cariño del público con sus personalidades carismáticas y sus historias personales. La serie también destacó por sus paisajes impresionantes, su moda elegante y su banda sonora pegadiza. El éxito de Love is in the Air impulsó la carrera de Ander Cell y Kerem Bürsin a nivel internacional, abriéndoles las puertas a nuevas oportunidades y consolidándolos como estrellas de primer nivel. Pero, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Y,
lamentablemente, confirmaron su ruptura. El mundo se entristeció, los fans quedaron desconsolados, y todos nos preguntábamos, ¿qué pasó? ¿Cómo pudieron acabar una relación tan bonita? La noticia de la ruptura de Andercel y Kerem Bürsin conmocionó a sus seguidores y a los medios de comunicación. La pareja, que parecía inseparables, de repente se separaba, dejando un vacío en el corazón de muchos. Los fans, que habían seguido de cerca su relación, desde los inicios del rodaje de Love is in the Air hasta sus románticas apariciones públicas, no podían creer lo que estaba sucediendo. La incertidumbre y la tristeza se apoderaron de las redes sociales, donde los mensajes de apoyo y las especulaciones se multiplicaron. Desde entonces, las especulaciones han sido constantes. Rumores sobre terceras personas, sobre diferencias irreconciliables, sobre presiones mediáticas. Todo se ha dicho. Y, por supuesto, los fans no han dejado de soñar con una posible reconciliación. La ruptura de una pareja famosa, como la de Hande y Kerem, inevitablemente genera una gran cantidad de especulaciones y rumores. Los medios de comunicación y los fans se esfuerzan por encontrar respuestas, y en el proceso, a menudo se inventan o exageran detalles. Algunos de los rumores más comunes sobre la ruptura de Hande y Kerem incluyen la presencia de terceras personas, desacuerdos sobre sus carreras profesionales, diferencias en sus estilos de vida, y la presión de los medios y de los fans. Es importante recordar que estas son solo especulaciones, y que la verdad sobre lo que sucedió solo la conocen las personas involucradas. Y aquí es donde entra nuestro tema principal. Andercel revela un amor por Kerem Bürsin la verdad sobre sus sentimientos. La pregunta del millón ¿es cierto? ¿Andercel realmente ha hablado sobre sus sentimientos por Kerem Bürsin? ¿Y qué ha dicho exactamente? Para responder a estas preguntas, vamos a analizar en detalle las fuentes de información, los rumores más recientes, y, por supuesto, las declaraciones que se han filtrado o publicado. Es importante ser cautelosos y críticos con la información que circula, porque, como saben, en el mundo del espectáculo, la desinformación es pan de cada día. Empecemos por lo básico. ¿Hay alguna declaración oficial de Andercel que confirme que todavía siente algo por Kerem Bürsin? La respuesta corta es, no hay una declaración directa y explícita. Hande no ha salido públicamente a decir, todavía amo a Kerem. Eso es importante aclararlo. Entonces, ¿de dónde viene todo este revuelo? Generalmente, la información surge de varias fuentes. Primero, están las entrevistas. A veces, en entrevistas a Hande, los periodistas pueden plantear preguntas sobre Kerem, o sobre el amor en general. Las respuestas de Hande, aunque pueden ser ambiguas o diplomáticas, son analizadas con lupa. Cualquier frase que pueda interpretarse como un indicio de afecto, de añoranza o de cariño, se convierte en noticia. Los periodistas, en su afán de obtener una primicia, a menudo buscan en las declaraciones de las celebridades pistas sobre sus vidas personales, y las interpretan de manera que generen interés y controversia. Segundo, están las redes sociales. Las redes sociales son un campo de batalla para los rumores y las especulaciones. Fotos, me gusta, comentarios, cualquier interacción entre Hande y Kerem, o sus amigos en común, es motivo de análisis y de conclusiones apresuradas. Los fans más apasionados son expertos en descifrar códigos, en buscar pistas ocultas, y en crear narrativas. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de viralización, son un caldo de cultivo para la difusión de rumores y teorías conspirativas. Los fans, a través de sus comunidades virtuales, se convierten en investigadores aficionados, buscando pruebas y construyendo historias que alimentan sus expectativas y deseos. Tercero, están los medios de comunicación. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, suelen hacerse eco de los rumores y las especulaciones que circulan en las redes sociales. A veces, incluso,
pueden generar noticias falsas o sensacionalistas con el único objetivo de captar la atención del público. Los medios, en su búsqueda de audiencia, a menudo recurren a la sensacionalización de la información, exagerando los detalles y creando titulares llamativos que atraen a los lectores. La competencia entre los medios, la rapidez con la que se difunde la información y la falta de verificación de las fuentes contribuyen a la propagación de noticias falsas y desinformación. Cuarto, y quizás lo más importante, están los fans. Los fans de Hande y Kerem, y los fans de Love is in the Air, siguen soñando con que la pareja vuelva a estar junta. Son ellos los que, con su entusiasmo y su creatividad, alimentan la esperanza de una reconciliación, y los que difunden la información, sea o no verídica, que les permite mantener viva esa ilusión. Los fans, con su pasión y su dedicación, se convierten en los principales promotores de los rumores y las especulaciones. Sus deseos y esperanzas se reflejan en sus comentarios, sus publicaciones y sus teorías, creando un ambiente de expectativa y emoción que alimenta la atención mediática y el interés del público. Analizando todo esto, ¿qué podemos concluir? En primer lugar, que no hay una confirmación oficial y directa de que Andercel todavía ame a Kerem Bürsin. Las afirmaciones que se hacen en este sentido suelen basarse en interpretaciones de sus declaraciones, en análisis de sus interacciones en redes sociales, o en rumores no confirmados. La ausencia de una declaración oficial por parte de Hande es un factor crucial a tener en cuenta. Cualquier afirmación sobre sus sentimientos debe ser tomada con cautela, ya que se basa en interpretaciones subjetivas y en fuentes no verificadas. En segundo lugar, que es normal que los fans sigan soñando con una reconciliación. La historia de amor entre Hande y Kerem, su química en la pantalla, y su posterior relación en la vida real, han dejado una huella imborrable en el corazón de muchos. El impacto de la serie, Love is in the Air, y el romance de sus protagonistas han creado un vínculo emocional muy fuerte con los fans. La esperanza de una reconciliación es una manifestación de ese cariño y de la nostalgia por una historia que conmovió a millones de personas. En tercer lugar, que es importante ser cautelosos con la información que consumimos. En el mundo del espectáculo, la verdad puede ser manipulada o distorsionada. Es importante contrastar las fuentes, leer con atención las declaraciones, y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. La desinformación es un problema generalizado en la era digital, y es especialmente peligroso en el mundo del espectáculo, donde la imagen y la reputación son factores clave. La verificación de la información, la consulta de múltiples fuentes y el pensamiento crítico son herramientas esenciales para evitar caer en la trampa de los rumores y las noticias falsas. Ahora, vamos a profundizar un poco más. ¿Qué señales o indicios podrían sugerir que Hande aún tiene sentimientos por Kerem? Es importante destacar que no hay pruebas irrefutables, pero sí algunos detalles que los fans suelen interpretar como pistas. Una de ellas es la supuesta amistad que mantienen con el tiempo. Después de la ruptura, Hande y Kerem han mantenido una relación cordial. Se han cruzado en eventos, han coincidido en proyectos profesionales y, según algunas fuentes, se han mantenido en contacto. La madurez y el respeto que han demostrado tras la ruptura son dignos de admiración. La posibilidad de una amistad entre exparejas es un tema complejo y controvertido, pero en este caso, la evidencia sugiere que Hande y Kerem han logrado mantener una relación civilizada y cordial. Otro indicio son las declaraciones indirectas de Hande. En algunas entrevistas, Hande ha hablado sobre el amor, sobre la importancia de la felicidad, sobre la necesidad de ser fiel a uno mismo. Aunque no ha mencionado directamente a Kerem, sus palabras han sido interpretadas como un reflejo de sus sentimientos. La interpretación de las declaraciones indirectas es un terreno resbaladizo. Las palabras pueden ser manipuladas y reinterpretadas, y las emociones pueden ser malinterpretadas. Es importante recordar que Hande tiene derecho a su privacidad y a expresar sus sentimientos de la manera que considere oportuna.
Además, en las redes sociales, algunos fans han encontrado pistas ocultas. Por ejemplo, han analizado las fotos que Ande ha publicado, buscando mensajes subliminales, o descifrando el significado de sus me gusta y sus comentarios. La obsesión por encontrar pistas ocultas en las redes sociales es un fenómeno común entre los fans. Los me gusta, los comentarios y las fotos pueden ser analizados y diseccionados en busca de significados ocultos. Sin embargo, es importante recordar que las redes sociales son un espacio de expresión personal, y que las interpretaciones pueden ser subjetivas y erróneas. Por otro lado, también hay que considerar las declaraciones de Kerem. Kerem, en sus entrevistas, ha hablado sobre su relación con Ande con respeto y cariño. Ha reconocido la importancia que tuvo en su vida, y ha destacado su talento y su belleza. Las declaraciones de Kerem, al igual que las de Ande, son importantes a la hora de evaluar la situación. El respeto y el cariño que ambos demuestran hacia el otro sugieren que, a pesar de la ruptura, mantienen una buena relación y un recuerdo positivo de su tiempo juntos. En resumen, la situación es compleja. No hay una respuesta fácil. No hay una verdad absoluta. Lo que sí es cierto, es que la historia de amor entre Ande y Kerem sigue generando interés y emoción. Y, pase lo que pase, siempre recordaremos su historia con cariño. La historia de Ande y Kerem es un ejemplo de cómo el amor y el éxito pueden ir de la mano, y de cómo la vida personal de las celebridades puede influir en su carrera profesional. Su historia, con sus momentos de felicidad, sus desafíos y su eventual separación, ha tocado el corazón de muchas personas en todo el mundo. Lo más importante es respetar la privacidad de ambos. Son personas, no personajes. Y, aunque nos encante saber sobre su vida personal, tenemos que ser respetuosos con sus decisiones y con sus sentimientos. El respeto a la privacidad es un valor fundamental, y es especialmente importante en el caso de las celebridades, que están constantemente expuestas al escrutinio público. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, Andercel revela un amor por Kerem Bürsin la verdad sobre sus sentimientos. La respuesta, en mi opinión, es que no podemos saberlo con certeza. No hay pruebas concretas que lo confirmen. Pero, lo que sí podemos decir, es que el amor entre Ande y Kerem, el impacto que tuvo en nuestras vidas, y la esperanza de una reconciliación, sigue viva en el corazón de muchos. Y eso, amigos, es algo muy especial. El amor, en todas sus formas, es un sentimiento universal y poderoso. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de la belleza y la complejidad del amor, y de cómo éste puede inspirar y emocionar a las personas en todo el mundo. La esperanza de una reconciliación, aunque no se materialice, es una manifestación del poder del amor para trascender las barreras y las circunstancias. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya ayudado a entender un poco mejor la situación actual entre Andercel y Kerem Bürsin. He tratado de abordar el tema de manera objetiva y respetuosa, y espero haber cumplido con ese objetivo. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis. ¿Qué les pareció? ¿Creen que Ande y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿Tienen alguna teoría o alguna información que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Aquí siempre encontrarán información interesante, entretenimiento y, sobre todo, mucha diversión. Mi objetivo es crear una comunidad donde podamos compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo, por las series turcas, y por las historias que nos hacen soñar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.
Chao.